para ustedes y para mí una sorpresa estar aquí con el mensaje de la palabra del Señor. Eh, Al final de cuentas, ustedes, la iglesia del Señor es la que califica o descalifica también a las personas o los miembros que tengan el anhelo de compartir la palabra. Y pues voy a pedirles que sigan orando por mí, que sea el Señor el que hable a través de este mensaje y no sea yo, no sea mi personalidad, sino el Espíritu Santo hablando y haciéndonos entender. Y hoy, mis queridos hermanos, me ha tocado dar la continuación de Primera de Pedro, del capítulo 1, versículo 13 al 21. Y si ustedes abren sus Biblias, vemos que inicia el título de esta parte, exhortación a la santidad. Y quiero decirles que cuando utilizamos la palabra exhortación, es una palabra muy fuerte, que me recuerda cuando yo era militar y me decían mis jefes, habla con fulano de tal, habla con la tropa, habla con la gente que estaba bajo mi mando, porque habían hecho algo mal. Entonces, cuando me decían exhórtalo, es regáñalo severamente. Y cuando veo aquí el título que es exhortación a la santidad, Dios tiene algo fuerte que decirnos en cuanto a este capítulo. Pero ahora quiero que imaginen esta escena conmigo. Un padre, así como ustedes, lleva a su hijo pequeño a la feria y entre la multitud, las luces y el ruido y por descuido de un segundo, el niño suelta la mano del padre y este se pierde. El mundo entero se detiene a una sola misión, que es encontrar al hijo. No importa aquí el costo, no importa el esfuerzo, y el padre recorre cada atracción y pregunta a cada persona, y en su desesperación, el padre también ofrece una recompensa para encontrar a su hijo. Y hasta que finalmente, horas después, lo encuentra sano y salvo. Lo abraza, lo levanta en sus brazos y las lágrimas del padre le recorren el rostro. El alivio que el padre siente es indescriptible. Ahora quiero hacerles una pregunta y quiero que la piensen por un momento, y es, ¿cómo creen que ese padre esperaría que ese hijo viviera su vida a partir de ese día? ¿Sería razonable que el hijo recordara el terror de perderse y la angustia que sufrió el padre y viviera de una manera imprudente? ¿O acaso descuidada, alejándose constantemente de a quien que tanto lo buscó? Por el contrario, hermanos, recordar el recuerdo del rescate y el precio emocional tan alto que se pagó, no marcaría para siempre su manera de caminar de este hijo, de agarrarse de la mano del padre, inclusive de valorar más la seguridad del hogar. Hermanos, esta historia, con toda una carga emocional, es una pequeña sombra de una realidad infinitamente más grande y gloriosa. Pero creo que muchos de nosotros, yo siendo el primero, dice Pablo, y también lo digo yo, vivimos a menudo una especie de esquizofrenia espiritual. Por un lado, cantamos sobre la gracia maravillosa de Jesús, agradecemos por la cruz y decimos que hemos sido rescatados por Él. Pero por otro lado, nuestras vidas prácticas a veces parece no haber sido tocada por esta verdad. Y vivimos ansiosos, como si Dios no tuviera el control de nuestras vidas, conformados a los patrones de pensamiento que este mundo nos ofrece, distraídos por mil cosas y con una vida moral que, seamos honestos, muchas veces se asemeja a la gente que no conoce de Cristo. Y nos preguntamos por qué cuesta tanto trabajo vivir la vida cristiana. ¿Por qué la fe a veces se siente como una carga y no como una libertad? ¿Será que hemos olvidado el precio que se pagó por nosotros y el carácter de Dios que nos rescató? Creo que nuestra necesidad más profunda que actualmente tenemos no es solo más información, sino más transformación. Y necesitamos que esta verdad del Evangelio baje de los estantes de nuestra doctrina y toque el suelo de nuestras decisiones diarias.
Es precisamente a esta necesidad que apunta el apóstol Pedro en el pasaje que veremos hoy. Y él no está escribiendo a supercreyentes, él les está escribiendo a gente común como usted y como yo. Si usted recordará, la semana pasada el pastor nos daba la introducción de este capítulo y vimos cómo Pedro le escribe a las iglesias primitivas que se estaban estableciendo en lo que es actualmente Turquía. Eran gente que estaban siendo perseguidas, eran personas que estaban pasando por pruebas como nosotros estamos pasando actualmente. Inclusive esta misma gente que estaba establecida en esa parte de Turquía, se hacía la misma pregunta que nos hacemos hoy: ¿cómo vivir en un mundo tan hostil? El mundo hostil que ellos vivían es el mismo mundo hostil que actualmente nosotros estamos viviendo. Y después de recordarles la grandiosa esperanza de la salvación, Pablo empieza por tanto, y estas dos palabras son clave. Todo lo que viene a continuación es la respuesta lógica a una verdad monumental. Y hoy en 1 de Pedro 13 al 21 vamos a descubrir cuál es esa respuesta. El propósito de Pedro y el nuestro hoy no es agregar más reglas a una lista de deberes que tenemos. No, hermanos, es recordarnos el inmenso valor que tenemos a los ojos de Dios para motivarnos a vivir de una manera que honre ese valor. Es mostrarnos que la santidad no es solo un frío mandato, sino la respuesta de un corazón agradecido que ha entendido el costo de su libertad. Es por eso que he titulado este mensaje Una vida santa por un precio santo. Y en los próximos minutos juntos vamos a abrir nuestra palabra, la palabra del Señor, para que el Espíritu Santo nos recuerde tres cosas. La primera es cómo debemos prepararnos para vivir en esta vida santa, el estándar al que todos somos llamados, y lo más importante, que es la poderosa razón que hace que todo esto no solo sea posible, sino que sea nuestra mayor motivación. Mi oración es que al final no nos vayamos de aquí con un debo ser mejor, sino con un clamor que salga del corazón y diga: ¿cómo no voy a vivir por aquel que pagó todo por mí? Hermanos, me acompañan por favor a leer en su Biblia. Vamos a abrir 1 de Pedro 13 al 21. Y la palabra del Señor dice así: por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga sobre la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de una vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que los resucitó de entre los muertos y dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sea en Dios. Este primer punto que vamos a ver se llama vivir a la luz del Padre. Y vamos a estudiar qué nos dice del versículo 13 y 17. Es también subtitulado La esperanza futura y el temor reverente. Y Pedro no comienza con una regla, sino con una mentalidad. En los versículos 13 y 17, él nos llama a vivir con dos realidades en la mente: la gracia futura que viene y el juicio imparcial de nuestro Padre. El punto es nuestra vida diaria
está moldeada por lo que esperamos del futuro y no por el profundo, perdón, por el profundo respeto que tenemos por nuestro Padre y también nuestro juez. Porque es el por lo tanto, como empieza este capítulo, que conecta la gloriosa salvación descrita en la predicación anterior de Primera de Pedro, del 13 al 12, donde Pedro dice, dado que tienen esta esperanza indestructible, vivan así. Y este capítulo, este primer versículo, el versículo 13 dice, preparen su entendimiento para la acción. En otras versiones de la Biblia, Reina Valera, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y es por esta frase que la conocemos más, este versículo de Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En el lenguaje actual en el que nosotros podríamos entender esta frase es, póngase el cinturón del trabajo mental. Imagínense ustedes cuando las personas que trabajan en la construcción, lo primero que llegan es se ponen su cinturón y andan cargando un montón de herramientas, ¿verdad? Los que trabajan en la construcción, pero lo primero que hacen es ponerse el cinturón. Es el mismo lenguaje que Pedro nos está diciendo, pónganse el cinturón del trabajo mental. No es un llamado a un sentimiento vago, sino a una disciplina cognitiva, es decir, a una disciplina de la mente, hermanos. Y debemos controlar nuestros pensamientos y enfocarlos y prepararlos para la acción. Dice, sean sobrios de espíritu, y esto es tener claridad mental. Es todo lo opuesto a la embriaguez espiritual que el mundo nos ofrece, que nos adormece con entretenimiento, con ansiedad, con avaricia, y ahora podemos escuchar también hasta la prosperidad. Entonces es todo lo contrario. Dice, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. La esperanza cristiana no es solo un deseo iluso, es una perspectiva confiada basada en la promesa de Dios. Nuestra mira debe estar puesta al final de la historia, es decir, la revelación de Cristo Jesús y la culminación de nuestra salvación. Nuestra salvación tiene un momento de un final, que es cuando estemos presentes viendo al Señor Jesucristo, cuando se nos revele al Señor Jesucristo, ahí se termina nuestra salvación, porque ya estamos con Él. Y si invocan como Padre, versículo 17, que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Aquí Pedro equilibra perfectamente la gracia. Sí es nuestro Padre lleno de amor, pero tampoco es un abuelo permisivo. Ustedes deben de tener la experiencia con sus nietos, algunos todavía no lo somos, pero hemos visto cómo tratan nuestros padres, por ejemplo, a los nietos, que todo les permiten. Lo que nosotros no tuvimos, a ellos se los permiten. Bueno, Dios no es así. Dios no es un Dios permisivo. Es un Dios que es justo e imparcial con todos, hermanos. Entonces, por esto, no hay favoritismo, obviamente. Esto produce un temor, no un miedo a ser aniquilados, sino un temor reverente, un respeto profundo a lo que nos hace agradecerle a Dios en todo. Si esta perspectiva del Padre, sin esta perspectiva del Padre, la santidad se convierte en mero legalismo, es decir, hacer cosas para ser aceptados. O también nos podemos ir al otro extremo y agarrar la parte del libertinaje, hermanos, abusando de la gracia. Entonces, aquí Pedro lo equilibra perfectamente, pero cuando vivimos a la luz de su futuro y de su justicia, la santidad se convierte en una preparación gozosa y reverente para encontrarnos un día con Él. Es como un hijo cuyo padre es el director de una compañía en la que él trabaja. En la casa hay una relación de amor, de confianza, inclusive el hijo le pide las llaves al padre del carro y el padre se lo presta, pero en la oficina el hijo sabe que es su padre y también su jefe, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el hijo? Pues el hijo llega temprano, viste de una forma apropiada para trabajar con excelencia, ¿verdad? Y no por miedo a ser despedido, sino por un respeto a quien es su padre.
y también es juez en la empresa, es padre y juez al mismo tiempo. Su conducta está moldeada por esta doble realidad. Dice, nuestra esperanza, Efesios 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Esta es la esperanza que debe de moldear nuestro presente. Hebreos 12 del 28 al 29 dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un siervo aceptable con temor y reverencia. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y aquí está la combinación perfecta de lo que es la gratitud y el temor reverente. Cristo es la gracia que se nos traerá, como dice Pedro, y toda nuestra esperanza futura debe estar también anclada a su segunda venida. Muchas veces pasamos desapercibida en nuestra mente la segunda venida, pero debemos de estar ansiosos porque el Señor Jesús venga ya. Y también el juicio imparcial del Padre solo puede ser enfrentado con toda confianza porque estamos en Cristo, quien ya llevó nuestro juicio en la cruz. Después de haber visto esta verdad bíblica, vamos a pasar al segundo punto titulado Vivir a la imagen del Padre. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia del versículo 14 y 16, también titulado El llamado al reflejo de su carácter. Y ahora de la mentalidad vamos a pasar a la acción. En los versículos 14 y 16, Pedro nos da un mandato central. Dios nos salva para que nos parezcamos a Él. La santidad es en esencia la familia que se pone la camisa del equipo de fútbol del Padre. Por ejemplo, todos sabemos que el pastor Armando le va a las Chivas y es común pensar que Armando también le vaya, ¿verdad? Las Chivas. Pero también, por ejemplo, conocemos a nuestro hermano Jesús que le va al Pumas y de seguro la hermana Silvia también se pone la camiseta del Pumas. Bueno, así es como debemos de representar la santidad, ponernos la camiseta del Padre. Y tenemos un Padre que es santo, entonces nosotros también debemos de ser santos. Como hijos amados estamos llamados a una vida de obediencia que refleje el carácter santo de nuestro Dios. Y Pedro establece aquí un contraste radical entre el antes y el ahora de nuestra identidad. Y en este versículo dice, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, dice el versículo 14. Esto es claramente el antes de nosotros. Era vivir en piloto automático, moldeados por las pasiones y la ignorancia del mundo que nos rodea. Y la palabra conformar en griego es, no lo sé pronunciar, pero la transliteración al español es sistematizó, que donde viene la palabra esquema, es decir, que vivíamos según el esquema o patrón que nos ofrecía este mundo. El versículo 14 dice, sino como hijos obedientes. Este es el ahora, es una nueva identidad, ¿verdad? La obediencia no es solo lo que nos hace ser sus hijos, es la evidencia de que ahora somos sus hijos. Es la respuesta natural de un hijo a un padre tan amoroso y digno de respeto como el que describe el primer punto. Así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. La santidad viene de agios, la palabra agios en el griego, que significa apartado o separado. Y no se refiere primero a una pureza etérea, es decir, algo sobrenatural o inalcanzable, sino a un cambio concreto de lealtad de nuestro comportamiento. Es para toda la vida y no solo para esta área religiosa, hermanos. Sean santos porque yo soy santo. Este debe ser el motor que nos debe de impulsar. No es sean santos para que yo te acepte, es yo te he aceptado, ahora sé santo como yo lo soy. Es un llamado a la imitación. Dios es el estándar absoluto. Su naturaleza es la razón de nuestra santidad. Un precio santo, la sangre de Cristo.
Nos compró para llevarnos a una familia santa, con un Padre Santo, para que vivamos nosotros también una vida santa. Y esto es completamente coherente, hermanos. Yo no hallo como una mentira en esta verdad bíblica. Nos compró para llevarnos a una familia santo, con un Padre Santo, para que nosotros podamos vivir una vida santa. Imagínense a un niño adoptado. Durante muchos años, este niño vivió en un entorno de abandono y de suciedad, pero ahora es adoptado por un rey. Este rey, una vez que lo adopta, pues lo lava, lo viste con ropas finas, e inclusive le pone un anillo como su hijo y lo llama ahora príncipe. Al principio este niño se escabulle para jugar en el lodo con sus viejas costumbres y sin embargo el rey no lo echa del palacio, ¿verdad? Al contrario, con mucha paciencia y amor le dice: hijo, mira mis manos, están limpias, mira mi palacio, mira mi túnica, tú eres ahora de aquí, camina, habla y actúa como el príncipe que eres. La santidad es dejar los hábitos que antes teníamos de ese orfanato, porque hemos descubierto cuál es ahora nuestra nueva identidad. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1. Aquí tenemos el llamado directo a imitar a nuestro Padre. Levíticos 11 del 44 al 45 dice: porque yo soy el Señor su Dios. El Señor está hablando. Por tanto, conságrense y sean santos, porque yo soy santo. No se contaminen pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 45. Porque yo soy el Señor, dice, que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos porque yo soy santo. Y este es el origen del mandato que Pedro está citando, mostrándonos que el carácter de Dios es el estándar eterno. Dice Romanos 12, versículo 2, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Y Pablo lo cita a los romanos, pero Pedro usa el mismo contraste. Cristo es el Hijo obediente y perfecto. Él es la imagen exacta del Dios invisible. Nosotros fallamos muchas veces en ser santos, muchas veces. Inclusive vamos a seguir fallando en el futuro, hermanos, pero Cristo lo cumplió todo a la perfección. Al unirnos Él por la fe, su santidad nos es imputada a nosotros. Es decir, que ahora somos aceptos delante del Señor y su Espíritu nos es impartido y nos va a capacitar para obedecer. Y Él es el modelo y también es el medio. Ahora pues hemos llegado al versículo, a la tercera parte, que es vivir a la sombra de la cruz del Hijo. Y vamos a ver qué nos dice el Señor del versículo 18 al 21. Pero antes de pasar a este punto, quiero regresarme un poquito al anterior, que el Señor nos dice que seamos imitadores, ¿verdad? Del Señor, que es nuestro Padre. Y quiero contarles antes una anécdota que nos pasó hace 2 días. Mateo se ha ido a quedar a dormir con nosotros, lleva 2 noches que se queda con nosotros. Y para mí es despertarme constantemente, porque Mateo se levanta como sonámbulo y se va para los pies, se cambia de lugar. Pues yo tengo que levantarme, agarrarlo y ponerlo de nuevo en su lugar, porque pues yo siento que lo voy yo a patear, ¿verdad? Bueno, pues resulta que en la segunda noche el que se amaneció del otro lado fui yo. Dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba cuidando a Mateo y ahora Mateo no me cuidó. Bueno, y me quedé pensando y dije, no, yo soy el que tiene ese problema, porque yo, o sea, haciendo memoria, yo soy el que me doy la vuelta en la noche y en algunas ocasiones amanezco del otro lado. Entonces digo, Mateo me está imitando a mí, el problema soy yo, hermanos.
Bueno, y aquí era recordarles esta historia que nosotros también debemos de ser imitadores de nuestro Padre. Ahora, en esta parte que es vivir a la sombra de la cruz del Hijo, y vamos a ver del 18 al 21, el motivo supremo, el precio de nuestra redención. Después de haber visto estos dos puntos, vamos ahora a ver este punto. Pedro guarda el argumento más poderoso para el final de esta historia. Si el punto número 1 y el punto número 2 no han sido motivo suficiente, hermanos, para motivarte, esto lo cambia absolutamente todo. En los versículos 18 al 21, Pedro nos lleva al Gólgota y nos dice, mira lo que costaste, ahora vive como alguien que vale eso, apuntando a la cruz de Cristo, hermanos. El punto es, el precio incalculable de la sangre de Cristo es la motivación máxima y la base segura de una vida en santidad. Y este es el clímax máximo, el clímax del argumento de Pedro, y es una comparación entre el antes y el ahora de nuestro valor. Y en este versículo, en el 18 dice, sabiendo que fuisteis redimidos, en algunas otras versiones aparece en vez de la palabra redimidos, aparece la palabra rescatados. Y entonces dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir. Y esta palabra rescatados, que en griego se pronuncia como litrón, es un término que se utilizaba en el mercado de esclavos. Pero quiero que prestes mucha atención a estas palabras que a mí, la verdad, me dieron como la introducción del tono que estaba utilizando Pedro. Mira, la raíz de la palabra rescate, y por lo tanto, que es la palabra que se utiliza en este versículo, en primera de Pedro 13:21 que estamos estudiando, por tanto, así empieza, tiene una escritura muy similar, solo que varía. Por ejemplo, este está escrito con la V y esta con la W, y la transliteración al español, una se pronuncia como litrón y la otra litro, son muy parecidas estas dos palabras. Sin embargo, la primera se utilizaba para cuando se pagaba el precio de un prisionero de guerra o de un esclavo. Es decir, a mí se me asemeja como cuando, por ejemplo, voy con el hermano Daniel y le digo, hermano Daniel, présteme $200, en la semana se los pago. El hermano me los presta y una semana después voy y le digo, hermano, aquí están tus $200, muchísimas gracias por el favor, ahora estamos a mano. Y el hermano me dice, de nada, hermano, estamos a mano. Es más o menos así, ese término que se utilizaba. Pero ahora, la palabra por tanto, que es litro, significa literalmente actuar pagando un rescate. Ahora ve el tono. Pablo utiliza por tanto al inicio, pero es como si nos agarrara y nos dijera, hey, actúa de acuerdo al pago de tu rescate, prepara tu entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan toda su esperanza. ¿Ven cómo aquí varía el tono? Por eso es una exhortación. O sea, cuando entendemos esta parte y el tono que utilizó Pedro, digo, wow, Pedro, bájale 2 rayitas. Sí estuvo muy fuerte, ¿cómo nos estás hablando? Pero es el cambio de tono, hermanos, que Pedro nos está dando. Y no lo hubiéramos descubierto si no le prestamos atención a estas palabras que vienen en griego. Así es como comienza Pedro su exhortación, como lo había yo mencionado. Y dice, con cosas perecederas como el oro y la plata. Hermanos, y aquí yo llego y pregunto, Pedro, pero ¿a poco no sabías que el oro y la plata no son perecederas? ¿Que no se echan a perder? No, ¿cuándo han visto ustedes que al oro le salga gusanos o se apeste? Pues son materiales, ¿verdad? Sin embargo, Pedro nos está diciendo que tenemos un Dios todopoderoso que si Él quiere puede sacarle gusanos al oro y a la plata, hermanos. Si Él quiere puede sacarle moho al oro y a la plata y puede echarlos a perder. Y Pedro menciona estas dos monedas de rescate más valiosas del mundo y las llama cosas corruptibles, perecederas,
temporales, inclusive hasta insuficientes. Y dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, el versículo 19. Y el contraste aquí es abrumador. El precio no fue oro, sino que fue la sangre, no fue de un animal, ni tampoco de un simple hombre, sino que fue la sangre del Cristo, el Cordero sin mancha y sin contaminación. La palabra preciosa, que también está escrito en griego, significa timios, se pronuncia timios y significa de valor inmenso o incalculable. Y esta frase conecta con todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, mostrando que Jesús fue el único cumplimiento perfecto y final de todos ellos, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, dice en el versículo 20. Esto eleva el evento de la cruz de un accidente histórico a un deliberado consejo eterno de la Trinidad. Es decir, imagínate esta escena, antes de que todo existiera, antes de que las estrellas existieran, inclusive de los ángeles, estaba reunido el consejo de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Obviamente no estaban en tiniebla, estaban en luz. O sea, estas tres figuras hablando de la redención del hombre, y todavía no estaba creado el hombre. Todavía no habíamos sido creados ni tú ni yo, hermanos. Y Dios ya estaba preparando esta redención para el hombre. Nuestra redención no fue un plan B, sino que fue el propósito inicial desde siempre. Un segundo. Dice el versículo 21, por medio de él son creyentes de Dios, que los resucitó de entre los muertos y les dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes sea en Dios. Hermanos, este versículo nos vuelve a decir que nosotros no lo buscamos. Él fue el que nos buscó. Por medio de él, nosotros creemos en Dios. O sea que no tomamos nunca nosotros la decisión de seguir a Cristo, ni de seguir al Señor, ni de estar aquí porque nos nace, sino que Él es el que nos puso esa necesidad a nosotros. Y también, pues nos resucitó de entre los muertos, porque antes estábamos como muertos, hermanos. Este es el precio santo que demanda una vida santa. La santidad deja de ser para nosotros una opción religiosa y se convierte en una cuestión de valor y de mucha gratitud. Ahora te pregunto, ¿cómo puedes volver a la vanidad a la que fuiste rescatado por un precio tan sangriento? Es imposible regresar atrás, hermanos, después de conocer cuál fue el precio que el Señor nos pagó. Esta ilustración la utilicé con unos hermanos, pero ahora quiero que te imagines a la Mona Lisa. ¿Alguien sabe cuál es el precio de la Mona Lisa actualmente en el mercado? ¿Saben cuál es la Mona Lisa, verdad? La que no sabemos si ríe, si llora, pero está sonriendo a su manera. No tenemos el valor de esa pintura. Su precio es incalculable. Pero quiero que te vayas a la imaginación un poquito. Imagínate que van a sacar a la Mona Lisa del museo. Nunca la sacan, pero imagínate que la van a sacar. ¿Cómo crees que van a sacar a la Mona Lisa? ¿Que van a ir por una caja al Home Depot y la van a echar ahí y la van a envolver con periódicos viejos? No, ¿verdad? Claro que no, al contrario. Cuando la sacan, la meten en un cuadro especial, antibalas, con clima y custodiados como por un ejército completo para que nadie se la robe, porque es la única pintura. Entonces, el método de transporte está determinado por el valor del objeto. Te lo vuelvo a repetir, el método de transporte está determinado por el valor del objeto. Hermanos, la sangre de Cristo, que es lo que dice tu valor, Dios no te va a transportar por esta vida con descuido, porque fuiste comprado por un precio alto. Dios no te va a abandonar ni te va a dejar que en tu peregrinación por este mundo seas
como cualquier cosa, o vayas caminando sin esa protección del Señor. Te redimió con lo más precioso que Él tenía, con su vida, hermanos. Y tu vida debe ser a la altura de ese valor. Primera de Corintios 6, del 19 al 20, dice: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dice que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. La aplicación directa de la redención a la conducta. En Apocalipsis 5, versículo 9 dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Este es el canto eterno de los redimidos. Tal vez en un futuro, cuando estemos en la presencia del Señor, estemos cantando este cántico, hermanos. Jesús es el centro absoluto de este punto. Él es el Redentor, el Cordero sacrificado, la sangre preciosa, y toda la predicación debe de estar apuntando a Él. La santidad no es esforzarnos más, sino es mirar más a la cruz. Cuanto más contemplas el precio pagado, más el Espíritu Santo te transforma a su imagen. Hermanos, hemos caminado hoy por un terreno sagrado, hemos escuchado la voz del apóstol Pedro, un hombre que conoció de primera mano el costo de la redención. Si ustedes recuerdan, el hermano Daniel, cuando vino y habló acerca de Pedro, Pedro era especial entre los apóstoles, no era el mejorcito, pero sin embargo él conoció de primera mano el costo de la redención y el poder transformador de la gracia en su vida. Y su mensaje de hoy es urgente y eterno y ha resonado hoy en este lugar, hermanos. Hoy hemos visto que el llamado a una vida santa no solamente flota en el aire, no es una idea abstracta, ni tampoco a una lista de deberes o reglas religiosas que tenemos. Hemos comprobado que este llamado se sustenta en la roca sólida que es Cristo Jesús y que ha hecho Él por nosotros. Vimos primero que nuestra mentalidad debe de ser moldeada por la realidad de nuestro Padre. Él nos llama a vivir con la mente ceñida, sobria, llena de esperanza, de una esperanza activa que anhela su regreso, lo que debemos de estar anhelando, que Él vuelva por segunda vez. Pero al mismo tiempo a vivir con un temor reverente, con ese respeto profundo, porque nuestro Padre amoroso es también un juez justo e imparcial. Y toda nuestra conducta fluye de vivir a la luz de quién es Él. En segundo lugar, nuestra identidad debe reflejar el carácter de nuestro Padre. No somos llamados a conformarnos a seguir el patrón que el mundo nos ofrece. Somos hijos y los hijos se parecen a su Padre. Sed santos porque yo soy santo. Y esto no es una opción, es la descripción de la nueva naturaleza, la cual hemos recibido todos nosotros. Y es la lógica de la familia de Dios. Y por último, y este es el fundamento de toda nuestra motivación y se encuentra en el precio que el Hijo pagó por cada uno de nosotros. No fuimos rescatados ni por oro ni por plata, como lo vimos, que es lo más valioso que el mundo nos ofrece, sino que fuimos rescatados por la preciosa sangre de Cristo, el Cordero sin mancha. Ese precio es pagado en el consejo eterno de la Trinidad, hermanos. Es el que da el valor a tu vida y a la mía también. Es el motor que debe impulsar cada decisión, cada pensamiento y cada acto de obediencia. Por lo tanto, hermanos, la idea central se mantiene firme. La demanda de una vida santa solo puede ser entendida
y solo puede ser vivida a la luz de un precio santo. Ahora, esta palabra no se nos ha dado solo para ser analizada, sino para ser obedecida. No te vayas de aquí hoy simplemente con más información. Permite que el Espíritu Santo aplique esta verdad a un área específica de tu vida. ¿Está tu mente el día de hoy distraída, ansiosa, conformado al esquema que este mundo te ofrece? Prepara tu entendimiento para la acción, como dice Pedro. Ponte el cinturón del trabajo mental y toma cada pensamiento cautivo. ¿Estás viviendo de una manera indistinguible de aquellos que no conocen a Dios? Sed santos, es la respuesta, sed santos. Abandona los viejos hábitos del orfanato y ponte la ropa de tu verdadera identidad como hijos del Rey, de la cual somos. ¿Has perdido acaso el asombro, la gratitud o inclusive la motivación para seguir a Cristo? La respuesta es: mira la cruz. Contempla nuevamente la sangre preciosa, recuerda el precio que se pagó y deja que esa realidad de rescate te abrume por completo y te impulse a una vida que glorifique al Dios que te compró. El llamado de hoy es a vivir de una manera que esté a la altura del valor que Dios te ha dado, no por obligación, sino por gratitud, no por miedo de ser aniquilados, como habíamos dicho, sino por amor, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos, hermanos, por la sangre preciosa de Cristo. Hermanos, que salgamos de este lugar como un pueblo redimido que camina a la esperanza, se comporta como hijos y vive eternamente agradecido bajo la sombra de la cruz que lo cubre. Vamos a orar, hermanos. Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has llevado por pastos finos, Señor, en tu palabra. Padre, comprendemos, Señor, el gran valor que hoy tenemos. A veces hemos olvidado, Señor, ese precio que tú has pagado por cada uno de nosotros. Ese precio que es incalculable, Señor. Ese precio que no se compara con nada que hay aquí en la tierra. Señor, te suplicamos, Señor, que en tu infinita misericordia, Señor, tu Espíritu Santo nos siga santificando. Padre, reconocemos que pecamos constantemente, que estamos viviendo en un cuerpo caído, Señor, que peca constantemente, Señor. Pero Padre, cuando recordamos el sacrificio que tu Hijo amado Jesucristo hizo por nosotros, y cuando miramos hacia atrás, Señor, sabemos que tú estás obrando en nosotros, Señor. Padre, transfórmanos de acuerdo a tu imagen, Señor. Señor, te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.